El tema que nos reúne es tratar de generar un diálogo sobre investigación y políticas. Creemos que esto es crucial y esto está en la base del ser de GRADE, ¿no? Desde sus inicios, GRADE siempre ha tratado de no hacer cualquier tipo de investigación, sino investigación que es potencialmente útil socialmente y que tiene implicancias para las políticas. Hemos tratado de mantener esta línea y un poco esta mesa refleja, digamos, el interés permanente de nosotros por la vinculación entre investigación y políticas. Particularmente nos interesa en las últimas décadas, se ha propuesto un paradigma que puede sintetizarse en la idea de políticas basadas en evidencia. O sea, y ahora, bajo este estándar, no es suficiente tener buenas ideas o ideas bien intencionadas en política. La forma en que funcionan las políticas es tan diversa en el mundo y a veces los resultados tan insatisfactorios o incluso tan opuestos a los que uno quisiera, que una apuesta desde este paradigma es: necesitamos más información. En realidad no sabemos lo suficiente como para saber cómo debe diseñarse exactamente las políticas. Entonces necesitamos vincular más qué se hace en investigación con cómo se formulan las políticas, ¿no? Entonces, una primera pregunta que quisiera plantear al panel es ¿cuál es su percepción sobre este paradigma de políticas basadas en evidencia? ¿Les parece que esta continúa siendo una idea relevante? ¿Y cuáles son sus limitaciones? O sea, la idea suena linda en el papel, pero como suele ocurrir, digamos, es siempre más difícil tratar de plasmar una buena idea en buenas prácticas. Entonces, la experiencia en políticas de Juan Pablo y de Carolina creo que puede ser muy iluminadora en términos de ver cuáles son las dificultades prácticas de este enfoque, y por otro lado, Carolina nos puede traer a la mesa su experiencia internacional. Es parte de la misión de IDRC, la agencia para la que ella trabaja, promover también investigación que sea relevante para políticas. ¿Qué experiencias tenemos en la región que nos pueden ayudar a pensar este vínculo? Entonces, una primera ronda correría alrededor de esta pregunta, así que sin más le dejo el turno a Juan Pablo Silva para que comience la conversación. El tema de evidencia y políticas no es un tema nuevo, es un tema que se viene trabajando hace muchos años ya. Y mientras hablaba Miguel, comentábamos rapidito con Carolina si es que todavía seguíamos pensando en que había que hacerle caso o esperar algo de la evidencia, después de haber estado tomando decisiones y implementando políticas, tratando de diseñar programas en el sector público con lo que enfrentamos ahí. Y claro, la respuesta es sí, pero la pregunta también es relevante porque nos hace pensar en qué es lo que tiene que ofrecer la evidencia si es que estamos hablando de políticas públicas, ¿no? Entonces, para ir un poco en orden, yo sí creo, en primer lugar, que es fundamental seguir avanzando y construyendo esa relación entre políticas y evidencia. Dos, yo sí creo que se han hecho avances importantes en tratar de fortalecer esos puentes que hay entre la información, llamémosle la evidencia, y el diseño de políticas, programas y cómo es que estos se implementan y terminan en mejores servicios para las personas. Sobre eso quiero detenerme y contarles rápidamente cómo
yo he podido ver este tránsito y este avance a partir de mi experiencia, ¿no? Yo comencé trabajando en el Ministerio de Economía y Finanzas ya, bueno, en realidad comencé en el Ministerio de Educación hace muchos años, pero después ya estando en el Ministerio de Economía y Finanzas, en la Dirección de Presupuesto Público, casi al final de mi estancia por ahí, hicimos una reforma que muchos de ustedes seguro la conocen, empujamos la reforma del presupuesto por resultados, que en síntesis es la gestión del presupuesto sobre la base de información de desempeño. Es decir, cómo tú, desde un Ministerio de Economía y Finanzas, puedes tomar decisiones de asignación de presupuesto sobre las diferentes agencias que tienen que entregar servicios en función de cómo le va a esas agencias en términos de los resultados que están consiguiendo. Y que eso no es una fórmula, sino en realidad es una discusión con ciertas reglas. Y un elemento importante tenía que ver con introducir elementos o herramientas de evaluación y seguimiento para poder producir esa discusión. Y bueno, ahí seguimos en la tarea, ¿no? Pero el cuento que les quiero dar ahora es, yo estando, imagínense, desde Hacienda, obviamente buscando argumentos para decir no hay plata, hay que ser transparentes en eso, pero sí tratando de empujar, obviamente, prioridades que busquen lograr resultados y desarrollo finalmente. Pero ¿qué es lo que ocurre? Y ahí avanzamos y, por supuesto, desde el Ministerio de Economía y Finanzas decíamos ¿cómo es posible que los sectores pues, no entreguen estas cosas? Está bien, hay que cortarles la plata, estábamos todos tranquilos, ¿no? Y además habíamos cumplido pues, nuestra meta de los 25.000 millones que nos pedía el Ministerio de Salud o los 30.000 que nos pedía el Ministerio de Educación terminaban pues, en los 600 millones que aprobamos. Pero ya cuando me tocó estar en el MIDIS con Carolina, ¿no? Cuando comenzamos a armar esa institución, ya esa es una historia aparte, ese es para otro seminario. Ya ahí cambió la responsabilidad, cambió también de cómo teníamos que utilizar la evidencia y sobre qué tienes que rendir cuentas, porque ahora tienes que dar cosas. Ahora, hay que decir también, para contar la secuencia completa, en que yo era el viceministro de Políticas. Arrunatey, que estaba acá hace un momento, era el de prestaciones. Entonces, en realidad, Arrunatey estaba más cerca de entregar el servicio y ser responsable, ¿no?, de todo lo que pasaba en los programas. Desde que cómo cumplías tu meta, cómo diseñabas el tipo de intervención que querías hacer con Cuna Más, hasta qué hacías si se chocó la combi, donde iban algunos trabajadores de tu programa y qué tenías que hacer, cómo tenías que actuar. Yo estaba en el lado más de la focalización, todavía la evaluación, los esquemas de incentivos, más cerca de la prestación de servicios, y ahí uno se da cuenta de otro tipo de problemas que yo sabía teóricamente, pero no vivía desde Hacienda, que tiene que ver con lidiar con la precariedad institucional que en muchos casos tenemos dentro de la gestión pública, con los recursos que tenemos, con la diversidad que enfrentamos en términos de personas a las que tenemos que atender y los recursos escasos, no solamente de presupuesto, para poder atender eso. Entonces, y a eso hay que añadirle también otro tipo de presiones que van no solamente desde los accidentes, que no es un tema menor, no es un tema menor, hasta temas más de coyuntura política, todos los elementos en términos de medios de comunicación, de cómo tú realmente no solamente tienes que hacer cosas, sino tienes que creer que estás haciendo cosas, ¿no? Entonces, ahí hay otros elementos que entran en juego en que dicen, oye, un ratito, vamos a hacer una evaluación de impacto, ya, pero espérate, ¿ya? Entonces, acá tenemos que alinear bien lo que queremos hacer. Voy a saltar después, ya estando en el Ministerio de Educación, que ahí sí ya me tocó hacer algo más parecido a lo que hizo Arrunatey, ¿no? Porque en el Ministerio de Educación, en donde estoy yo, están justamente los programas grandes del Ministerio, ¿no? Está el programa de infraestructura educativa y el programa de becas, ¿no? Que básicamente ambos serán aproximadamente el 70% del presupuesto del Ministerio de Educación. Y no se pueden imaginar la cantidad de problemas que pueden estar detrás de la gestión de dos programas. Claro, que tienen muchísimos millones de personas que tenemos que atender. Pero el punto al que voy es cómo
en este uso de la evidencia y de la información, déjeme llamarla información, tiene que ser útil a las necesidades que nosotros enfrentamos de la gestión pública, no solamente para diseñar una buena idea o cómo prestar teóricamente un servicio, ¿no?, a partir pues, de la información que podamos tener, sino los problemas que nosotros tenemos que enfrentar en términos de implementar las políticas. Y recuerden lo que les estoy contando, ¿no? O sea, ahí tienes que lidiar con los de Hacienda que buscan cortarte plata, tienes que lidiar con los intereses que hay en los diferentes actores dentro del Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo y los proveedores, ¿no? Tienes que lidiar con una serie de factores para poder realmente alinear esto que quieres lograr, los resultados, la calidad del servicio que quieres conseguir, con lo que te ofrece la evidencia. Entonces, ahí obviamente a la evidencia no le podemos pedir todo. Entonces, al final quiero terminar diciendo en que, si bien han habido, creo yo, avances muy importantes, podemos hablar después de todo lo que he hecho en el MIDIS, en el mismo Ministerio de Educación, después en términos de instalar procesos de evaluación como parte del proceso de diseño y ejecución de los programas. Yo creo que han sido avances bien importantes. Pero quiero concentrarme más desde el punto de vista de la demanda hacia la oferta de investigación en términos de cómo poder, uno, ver los límites de la investigación, los límites de la evidencia en estos puentes que tenemos que construir con el diseño e implementación de las políticas, porque tenemos que ser todos conscientes de que no vamos a responder todas las preguntas, sino decirlo simplemente teóricamente o ahí en la parte de la metodología, pues de la evaluación de las cosas que no se han hecho, ¿no? No me acuses o no me hagas estas preguntas de este tema porque he dicho que estos son supuestos, sino que en realidad tenemos que ver cuáles son los límites del alcance de la evidencia en términos de cómo es que esta tiene que ser traducida en políticas y programas que operan, ¿no? Que operan y que tienen que lidiar con una serie de factores y problemas. Entonces yo creo que al final, si nosotros nos imaginamos ya en la interacción entre la evidencia y la política, esta no se va a hacer pues en el aire, se hace entre personas. Entonces eso pasa porque las personas que se sientan a discutir las políticas, a presentar las ideas a partir de evaluaciones, tienen que tener esto en mente en el momento que conversan, en el momento que intercambian las ideas, en el momento que definen qué se va a estudiar, qué se va a evaluar, cuáles son las preguntas y cómo es que estas se van a ejecutar. Sin duda esto también tiene que ver mucho desde el lado de la demanda de investigación y de evaluaciones y de diferentes herramientas de producción de información de desempeño en general, que debe producir y aclarar la gestión pública, ¿no? Y ahí tiene que ver con toda la definición de planes, estrategias, visiones de largo plazo, que le introduzcan un poco de predictibilidad a lo que vamos a hacer y que no nos enfrentemos siempre al problema de los plazos, ¿no? Oye, podemos hacer una evaluación, pero no tengo tiempo. El presidente no lo quiere el próximo año, lo quiere el viernes y estamos jueves. Es así, ¿no? Entonces, yo creo que eso no va a cambiar. Entonces, nosotros no tenemos que pensar en esta interacción y en la construcción de las agendas de evaluación y de qué manera esto se puede ir acercando, no solamente en términos de cómo pues arreglamos esta inmediatez que existe en la gestión pública y va a existir siempre, sino cómo comenzamos a introducir otros espacios en los cuales podamos planificar e ir acumulando información que nos permita decir, muy bien, vamos a evaluar el cierre de un programa, el PRONA, y podamos voltear y mirar pues a ver qué hay, ¿no? Y a ver cuánto de eso ayudó a cerrarlo. Yo discutía con Arrunate, por supuesto, ¿no? En que yo, por supuesto, le daba más importancia pues, a las evaluaciones, ¿no? Como un elemento central para el cierre del PRONA. Pero han habido otros aspectos críticos que han hecho posible que eso suceda y que se pueda construir un nuevo programa que seguramente va a tener que ser evaluado, cambiado, transformado y mejorado más adelante. Entonces, acá el punto, y con eso quiero terminar, ¿no? Simplemente es ver cómo hay muchas, si bien hay unos puentes que son importantes que seguir fortaleciendo, yo creo que todavía tenemos por delante mucho que mejorar desde la oferta y desde la demanda de la evaluación y el uso en políticas. Miguel nos invitó a reflexionar entonces sobre la vigencia, digamos, de esta idea de evidencia para la
la formulación, el debate, pensar las políticas públicas y en clave de desafíos, digamos, y prácticas, de formas prácticas, digamos, de fortalecer estos vínculos entre las políticas y la investigación. La sesión anterior creo que dio clarísimos ejemplos de instancias en que la investigación se vincula a las políticas de manera muy rica. El Minedu parece ser un interlocutor, una audiencia, un socio idóneo con quien todo investigador querría poder interactuar, o sea, un hacedor de política que cree en el uso de la evidencia y que demanda evidencia. Entonces, por ahí hay un camino más allanado, pero creo que esos ejemplos demuestran que sí se puede, ¿no? Ahora toca ver cuáles son los desafíos, ¿no? Entonces, para responder a la primera pregunta que nos hacía Miguel, yo creo que la investigación aplicada y los centros de investigación en políticas públicas pueden jugar, y de hecho juegan, como lo vimos, y Grade en estos 35 años lo ha demostrado, un rol significativo en la construcción de agenda y en la adopción de decisiones sobre políticas. La investigación y los centros de investigación sobre políticas públicas pueden, y me parece muy importante, no solo incidir en el diseño de una política que es relevante, digamos, pero también poner temas en la agenda de discusión de políticas que antes no estaban ahí, no eran visibilizados como problemas, no eran visibilizados como asuntos que requerían de un debate de políticas públicas. Grade de nuevo tiene ejemplos que puede poner sobre la mesa sobre la relevancia de plantear temas en la agenda. La investigación y los centros de investigación en políticas públicas pueden aportar nuevas perspectivas para pensar las políticas. Pueden aportar a la revisión, a la reforma de políticas y pueden monitorear y evaluar políticas como también veíamos hace un ratito y como le decía al inicio, aportar a la construcción de nuevas políticas, el diseño y la elección de una política específica. Pero también, y creo que esto es súper importante de subrayar, juegan un rol muy relevante en términos de una incidencia, si se quiere, más indirecta, ¿no? Que tiene que ver con ayudarnos a pensar a futuro, en el largo plazo, para plantear temas de agenda de Estado. Y además generar espacios de encuentro entre actores relevantes de la comunidad política que muchas veces les resulta imposible en otros espacios sentarse a conversar en torno a una misma mesa. Existe experiencia, y ya vimos ejemplos hace un ratito, que indica que cuando se toman decisiones sobre políticas públicas basadas en la evidencia, las políticas tienen mejores resultados. Entonces, sí, creo que el paradigma es vigente, digamos, y relevante. Y si sucede, la institución a la que represento, el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá, ha apoyado muchos estudios, proyectos de investigación y sobre todo instituciones de investigación en política pública, como Grade, como el IEP, como muchos de los centros relevantes que por suerte tienen en Perú, en la gestación de ideas que llevan al diseño de políticas públicas exitosas y que mejoran al final la calidad de vida de los más vulnerables. Y de hecho ese es nuestro mandato y nuestra razón de ser, apoyar la generación de evidencia para la construcción de mejores políticas. Pero sabemos también que esa relación está plagada de tensiones. En otras palabras, la relación entre estos dos mundos tan distintos de los policymakers y de los investigadores presenta desafíos importantes y muchas veces los pensamos como mundos separados y como brechas casi insalvables. Pero así como hay desafíos importantes que para reconocer, también creo que hay que repensar esta idea de brechas. Frecuentemente las distancias son mucho más cortas de lo que pensamos y acá vemos gente que juega con todas las camisetas y con todos los sombreros de forma casi esquizofrénica, pero bueno. Frecuentemente esas distancias son mucho más cortas, ¿no? Y existen espacios de interacción y de intersección. Entonces creo que la cuestión es poder identificar esos espacios y tener las capacidades y estar listos para maximizar esas oportunidades. A continuación, entonces, les ofrezco algunas reflexiones sobre algunos de esos desafíos o de las distancias entre investigación y política y cómo podemos acortarnos. No nos da el tiempo de centrarnos en todos los actores, digamos, del ecosistema vinculados al proceso de interacción entre investigación y toma de decisiones políticas. Y por eso me voy a centrar en dos actores clave del sistema que están sobrerepresentados en la mesa, que son los investigadores y los policymakers, ¿no? Pero no debemos olvidar los otros, ¿no? Los medios, las ONGs, las universidades, pensando en
en este vínculo cercano entre think tanks y universidades, los partidos políticos, ¿no? Entonces, voy a agrupar estos desafíos o distancias en 3 grupos y centrarme en la mirada desde la oferta, ¿no? Desde los investigadores y los centros de la investigación. Y en base a esos desafíos, plantear algunas estrategias para avanzar. Entonces, me va a ayudar a contarles sobre los desafíos este videíto que demora 1 minuto. Hay mejores maneras de que tus ideas lleguen a los que toman decisiones. Define tus objetivos, conoce el contexto, elige a tus aliados, considera recursos, cronogramas y modos de evaluación. Quería aprovechar este videíto que hizo esa red BIPAL para empezar enumerando estos desafíos, ¿no? El primero lo planteó Juan Pablo, me parece, de manera muy clara y tiene que ver con, desde la oferta de investigación, la falta frecuente de capacidad de entender y reconocer la complejidad de los procesos de toma de decisiones sobre políticas. Detrás de las decisiones de políticas, como veíamos recién, hay una complicadísima mezcla de fuerzas y factores. Y bueno, además de la investigación, cuando logra incidir las políticas públicas son el resultado de esos compromisos, negociaciones, acuerdos. Entonces, es clave entender a los principales actores del sistema y cuáles son sus necesidades. El segundo desafío, y mapear esos actores. El segundo desafío tiene que ver con la relevancia. La investigación debe tomar en cuenta esas necesidades y los roles de los usuarios de la investigación. Relevancia en un sentido de varias acepciones, ¿no? Relevante para las preguntas que tiene quien va a usar la investigación. Y por eso creemos que es fundamental pensar en la construcción de la agenda de investigación y de la pregunta de investigación de forma compartida, ¿no? Que la investigación, el libro ese que le trata de llevar, tenga algo que ofrecerle que sea de su interés, ¿no? Pero también relevancia en el sentido de tiempo, si ahí hablábamos de esa frecuente brecha entre el tiempo del tomador de decisión y el tiempo de la gestación de una investigación. Y por eso ahí me parece fundamental el rol de los centros de investigación en políticas públicas, en su capacidad de generar masa crítica, de acumular evidencia, de forma que cuando una pregunta se pone sobre la mesa de debate, ya exista un camino transitado, que no sea necesario armarte un proyecto de investigación de 1 año y medio, que puedas tener esa masa crítica que de cierta forma arroje luces sobre el debate de políticas. Y la relevancia también en sentido de formato y lenguaje, ¿no? Y mensajes, ¿no? Caer con ese libro, ya arrancamos mal, parece las probabilidades de que alguien lo lea, sobre todo alguien que tiene poco tiempo y que tiene un montón de cosas que atender, va a ser más chica. Y ahí creo que mucho hablamos de la traducción del conocimiento, ¿no? Pero creo que es mucho más allá de un esfuerzo de síntesis y de comunicación. Tiene que ver con la capacidad de identificar mensajes de política claros y específicos, ¿no? Y muchas veces, como investigadores, nos falta poder trabajar desde esa perspectiva también. Creo que cuando logramos acercar
un poco resolver esas tensiones, avanzar en esos desafíos, las probabilidades de que nuestra investigación sea utilizada aumentan, ¿no? Y sobre todo aumentan cuando nos encontramos del otro lado con quien demanda la información con voluntad política para acercarse a esos investigadores, que reconocen la falta de información y la certidumbre respecto a algunos temas y que por lo tanto requieren de la evidencia para poder avanzar en la toma de decisión, y con capacidad de liderazgo, ¿no? Para poder avanzar en la agenda pública, encontrar ese champion que nos puede ayudar a avanzar. Y sí sucede, ¿no? Me centré en estos minutos en desafíos que me parecen como recurrentes desde la investigación y que muchas veces cuando nos sentamos a discutir con quienes toman decisiones se plantea como un problema, ¿no? Pero son desafíos que me parece que todavía tenemos camino para transitar y mejorar, pero que se pueden resolver y que cuando se resuelven y encontramos esos otros interlocutores con estas capacidades y estos intereses, podemos avanzar en una agenda de trabajo compartido que enriquece muchísimo las políticas. Gracias. Yo creo que el tema de la importancia de la evidencia en las políticas públicas sigue, como decía Carolina y Juan Pablo, sumamente vigente. Creo que nos hemos ido instalando lentamente la noción de que cuando tenemos evidencia, nuestras políticas, nuestras decisiones de política pueden ser mejor defendidas para un público amplio. Podemos tener argumentos que en la mayor parte de los casos dejan callado al otro, ¿no? Porque cuando uno tiene evidencia y el otro no, uno ya lleva la de ganar en realidad en ese debate, y eso ya impone una ventaja y un punto a favor de contar con evidencia. Pero claramente necesitamos, como dice Juan Pablo, una evidencia oportuna, transmisible fácilmente al otro y adaptada a una coyuntura que generalmente no coincide ni con el interés del investigador, ni con los tiempos del investigador, ni con los datos que hay disponibles. Entonces, hay ahí unos desencuentros que hay que ir limando y que no tienen manera perfecta de suceder, y hay que buscar más bien las buenas coincidencias que permiten que esos espacios, esas oportunidades se creen y sucedan, ¿no? Cuando comenzamos con la propuesta del MIDIS, no había ni un dato, ¿no? Los programas que recibimos eran un vacío de información, habían unas pocas evaluaciones de algunos programas que venían del trabajo que se había hecho en calidad de gasto en el MEF, y después ni siquiera había información, ni siquiera listado de usuarios de algunos programas, que era un drama. Y ahí pusimos mucho esfuerzo en no solamente convencer y alinear a los equipos en la importancia de contar con unos mínimos de información regular, ¿no? Que nos permitiera ir contando una historia a medida que iban pasando los meses, no solamente para saber nosotros mismos si las cosas iban para mejor o no, sino para tener algo que respalde el cuento que queríamos hacer, que era el de construir un ministerio, un nuevo sector basado en algunos datos más o menos sólidos. Cuando el MIDIS cumplió 100 días, hicimos una conferencia de prensa para anunciar que habíamos trabajado duro esos 100 días y que no solamente el ministerio existía y ya tenía una oficina, con pocas cosas, pero tenía una oficina. Las primeras 2 semanas del MIDIS trabajamos en el IEP, con eso les digo todo. Pero a los 100 días hicimos esta conferencia de prensa y sacamos un documentito que se llama MIDIS a los 100 días, que tenía ya un esbozo del modelo y de la estrategia, y tenía unos indicadores, ¿no? Y unas metas. ¿Cómo se construyeron esos indicadores y esas metas? Recurrimos a lo que teníamos. Llamamos a Javier Escobar y le dijimos: Javier, por favor, ven, urgente. Y Javier, Carmen y otros colegas se pusieron a chambear sobre la base de lo que ya sabíamos, de lo que teníamos. Quizá no son los mejores indicadores del planeta, ni las metas fueron definidas con una estructura súper sofisticada, pero era lo que estaba ahí, lo que podíamos hacer en ese momento, en ese plazo, y que ha servido de manera fundamental para proteger un montón de las decisiones del MIDIS, incluso cuando ya ninguno de los que estábamos en ese momento está
en ese sector. Entonces, esa combinación y esa flexibilidad, yo estoy segura que si a Javier le hubiéramos dado un año para que nos propusiera los indicadores y las metas, tendríamos una cosa sofisticadísima, con una solvencia detrás, ¿no? 1000 veces mejor que lo que teníamos en ese momento. Pero un año después no servía, servía ahí, ¿no? Y entonces también es cierto que servía ahí y podíamos pedirle ese esfuerzo a Javier porque hablábamos el mismo lenguaje, porque teníamos una comunicación directa y porque sabíamos hasta dónde podíamos pedirle y no intercarnos en entrégame unos superindicadores mañana, que es cuando los necesita el presidente, ¿no? Y Javier tenía la flexibilidad de decir, pucha, no son muy buenos, pero es lo que tenemos, acá está, ¿no? Entonces yo creo que es también la capacidad de aprovechar oportunidades y de ir construyendo estas políticas basadas en evidencia, tomando ventaja de lo que tenemos, de lo que los investigadores están trabajando, de lo que los investigadores quieren construir y de lo que las políticas públicas necesitan. La evidencia es fundamental para crear una iniciativa de política pública nueva, para crearla sobre bases sólidas, para evaluar si los resultados que se logran son los que uno esperaba y con eso asegurar que las políticas sean mejores. Es fundamental para asegurar que hacemos políticas que tiendan a ser costo eficiente, pero también, sobre todo, es fundamental para defender las políticas, ¿no? Y como les digo ahí, generalmente uno gana por walkover, entonces tiene uno la ventaja de si uno se ha preparado para tener la evidencia correcta, es fácil ganar esa batalla. Pero lo más importante y lo más difícil es generar evidencia, tener evidencia para tomar la decisión de dejar de hacer algo que estamos haciendo mal o que no nos está resultando como queríamos. Nadie inició un programa para que saliera todo pésimo, pero a veces pasa y salen pésimo y hay que tener evidencia suficiente para decir basta, ¿no? Ya no sigamos haciendo eso porque no resulta, o hay que hacerlo de una manera totalmente distinta. Y esa evidencia también es valiosísima, ¿no? La evidencia sobre lo que no funciona, sobre lo que no resulta, para las decisiones de política. Como decía Carolina y Juan Pablo, el tema de, además, generar a partir de la evidencia esquemas que ayuden a vigilar a quienes toman decisiones de política sobre la calidad de su gestión, a generar mayor transparencia en cómo funciona el sector público, es fundamental. Y la ventaja es que con la tecnología actual cada vez vamos a tener más instrumentos para hacer eso, ¿no? El manejo de Big Data, no sé, blockchains o lo que fuera, tenemos ahí un espacio enorme, ¿no? Y lo otro que quisiera enfatizar es que hay distintos momentos en el ciclo de las políticas públicas en los que la evidencia juega un rol distinto, ¿no? Una cosa es cuando uno anda buscando una idea para lograr cumplir con la función que uno tiene desde el mundo de la política pública, ¿no? Y entonces ahí uno quiere ideas que hayan sido probadas, que tengan sustento, que tengan una teoría detrás, y esa evidencia, así no sea en gran escala, es fundamental. Hay evidencia que hay que generar en el proceso de implementación y hay evidencia que tiene que ver con el impacto, que es valiosísimo, pero a veces en realidad la evidencia que uno simplemente necesita es cuánto va a sufrir el programa si lo pongo realmente a funcionar en el sector público o si lo estreso para que sea de una escala enorme, ¿no? Eso cambia o no el impacto de una intervención. Y yo creo que cuando uno está en el sector público, sobre todo en el gobierno nacional, el tema de la escala es un tema en el cual a veces no nos detenemos demasiado. Y muchas veces la evidencia que necesitamos es aquella que nos demuestre hasta qué escala es posible obtener determinados resultados en una intervención. Claramente el tipo de evidencia que requiere el hacedor de políticas no es necesariamente la evidencia que más le interesa producir al investigador. Ni siquiera, y claramente no es la que le hace más feliz, ni la que le da más orgullo académico o profesional. Pero hay que encontrar ese espacio en el que es algo que todavía es interesante para el investigador y valioso, y es útil para el hacedor de política. Y eso es un diálogo entre personas de carne y hueso. No hay regla posible para definir
cómo se hace ese diálogo, ¿no? Y ahí depende mucho de la voluntad de los interlocutores. Hay investigadores más flexibles, hay investigadores menos flexibles, hay hacedores de política más dialogantes y otros menos dialogantes. Y yo creo que ahí está parte del desafío de cómo construimos una propuesta de políticas basadas en evidencia que se retroalimente, ¿no? Y ahí hay todavía bastante que explorar en cómo se hace. Termino señalando que seguramente hacer políticas basadas en evidencia con hacedores de política que vienen de haber hecho investigación debe ser mucho más fácil. Me imagino que por eso Jaime, en el MIDIS, ¿no? Y otros sectores, debe ser más fácil, ¿no? Que ir a hablar con el tecnócrata duro que tiene simplemente interés en hacer una buena gestión, e incluso más fácil que cuando se habla con un político que tiene otras formas de leer el uso de la evidencia, ¿no? Alberto Vergara decía en una entrevista la semana pasada que los tecnócratas administran y los políticos gobiernan. Pero en esa administrada de los tecnócratas quizá hay unas oportunidades enormes de lograr que la evidencia realmente se convierta en instrumento útil para aquellos que gobiernan. Termino solamente contándoles que cuando teníamos las primeras discusiones sobre la escala, por ejemplo, de determinados programas en el MIDIS, discusión con el MEF y con el presidente, lo que nos salvó fue la evidencia. Lo que nos salvó fue la encuesta de hogares, lo que nos salvó fue la ENDES, ¿no? Y eso se constituyó en una herramienta que supimos aprovechar en ese minuto, ¿no? Y ojalá hubiéramos tenido muchos más procesamientos de esa datadura, de esa evidencia, para poder incluso negociar mejor. Pero sin ella sí la hubiéramos llevado perdidas porque en el debate político nos hubieran ganado de todas maneras. Gracias. Se han señalado en esta primera parte algunos temas que constituyen las dificultades propias de conjugar los procesos de formulación de políticas con los procesos de investigación, ¿no? Temas de tiempos en la política, las decisiones hay que tomarlas para el día siguiente. No hay investigación seria que tome tan poco tiempo. Hay temas de agendas, hay temas de falta de información. Todas estas son cosas muy ciertas, pero también yo creo que hay oportunidades. Entonces, quizá para contrastar con las dificultades que conocemos y que han sido muy bien expuestas por los panelistas, en esta ronda quisiéramos ver más bien cuáles son las oportunidades que hay para un trabajo más estrecho entre investigación y formulación de políticas. Quería traer a la mesa, y creo que en clave de oportunidades, pero un poquito más distintas, voy a dejar para quienes han estado sentados del lado de la demanda de ser usuario de la investigación, tal vez para compartir algún ejemplo concreto que nos muestre más claramente estas oportunidades, pero me parece que hay un tema que es relevante para potenciar estos espacios de diálogo entre investigación y políticas y para priorizar en muchos de nuestros países la relevancia de la investigación para las políticas públicas y que tiene que ver con poder contar la historia sobre el rol que juega la investigación para las políticas públicas. Me parece que todavía contamos con evidencia anecdótica y poco sistematizada, digamos, y para las instituciones incluso es un desafío poder articular esto de monitorear y contar el impacto que tiene su labor diaria, básicamente, ¿no? Pero yo creo que si avanzamos en eso de monitorear la incidencia, creo que esto puede ser una herramienta muy poderosa para mostrar la contribución de la investigación y los centros de investigación en políticas públicas a la innovación social, y creo que generar ecosistemas que sean más favorables a fortalecer estos diálogos entre investigación y políticas. ¿Y por qué lo digo? Porque
no pude tocar en mi intervención anterior una pata del ecosistema que me parece que juega un rol importante y que tiene que ver con el financiamiento para la investigación. El financiamiento para la investigación en la mayoría de nuestros países, en términos domésticos, es relativamente escaso y muchas veces las agendas de investigación terminan articulándose con prioridades del donante, que a veces están ajenas a las prioridades de los debates de política locales, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para acortar esa brecha? Y ahí creo que la oportunidad viene por el lado también de generar espacios para el financiamiento de la investigación domésticos más robustos. Y parte de el tránsito hacia eso tiene que ver con mostrar la relevancia de la investigación para las políticas públicas. La investigación que tradicionalmente en nuestros países, cuando se financia desde lo doméstico y en particular desde el sector público, se financia en términos de investigación en esa división obsoleta casi de ciencias duras y ciencias sociales, ¿no? Y se tiende a financiar las ciencias duras, ¿no? Pero si somos capaces de articular claramente el impacto que la investigación en políticas... A ver, yo quisiera poner dos puntos, uno que tiene que ver con la oferta y uno que tiene que ver con la demanda de las investigaciones y de la evidencia, ¿no? Claramente los investigadores, para poder producir evidencia útil, relevante, oportuna, por supuesto tienen que ser muy buenos investigadores, tienen que hacer muy bien su trabajo y cumplir todos los estándares que se requiere, pero también tienen que conocer el Estado, tienen que conocer sobre quién va a ser el usuario final de esa evidencia, de esas recomendaciones. Yo creo que en mis 20 años en el IEP, si yo reviso todas las páginas de recomendaciones que puse en mis proyectos de investigación, la mitad no se pueden hacer. Y me he dado cuenta de eso después de haber pasado por el sector público, ¿no? Súper buena idea, se desprende perfecto del análisis que uno hizo, pero no se puede. Las reglas que hay en el sector público son las reglas del sector público. Ya hay reglas burocráticas que hay que respetar y hay normas que han puesto candados por determinadas razones, no siempre las mejores, pero que están ahí. Y claro, en el larguísimo plazo seguro se pueden cambiar, pero en el corto plazo en el cual uno quiere hacer incidencia, no se puede. Entonces sí creo que hay un imperativo de lograr que los investigadores conozcan mejor cómo funciona el Estado con todas sus cosas buenas y con todas sus cosas malas. Eso por el lado de la oferta. Y por el lado de la demanda, uno de los mayores desafíos que yo creo que tienen hoy día incluso los súper archiconvencidos de la importancia de la evidencia para tomar decisiones, es que la evidencia sirve mucho en la parte propositiva, ¿no? Sirve mucho cuando decimos el impacto de tal intervención, de tal programa es de este tamaño o de este otro. Pero cuando se le devuelven los resultados de una evaluación, de una investigación, de un análisis de la evidencia al sector público, en muchos casos el sector público no sabe qué hacer con eso, no sabe cómo meterlo en su ciclo de toma de decisiones para cambiar algo que ya está establecido, porque cuando ya hay una intervención que funciona, tiene unas normas, tiene unas reglas, tiene un manual de operaciones, y cambiar eso como resultado de lo que nos dijo la evidencia, la evaluación, suena súper obvio, pero ese último pedacito es el más difícil, ¿no? Porque implica realmente un trabajo muy complejo para el funcionario y además la resistencia de montones de funcionarios que tienen que reconocer que como estaban haciendo las cosas no era la mejor manera de hacer las cosas y que hay que hacerlo diferente. Incluso muchos de esos funcionarios se van a resistir a hacer ese cambio porque probablemente van a ser investigados por haber malversado fondos porque hicieron las cosas mal, ahora que tenemos evidencia de que estaban mal. Entonces, ese proceso de cómo los resultados de investigación realmente nutren y generan un cambio en la política más allá de informarle al hacedor de política de que las cosas no estaban saliendo tan bien y que hay una oportunidad de mejorar o que hay que dejar de hacer alguna cosa, es la parte más débil de la cadena y es donde menos hemos avanzado en lograr esta integración entre generación de evidencia, evaluaciones y políticas públicas. Tenemos mucho mejor uso y ya mejores procesos
diría yo, hoy día en el sector público para hacer mejores diagnósticos, para hacer mejores sistemas de monitoreo y evaluación, para utilizar estos resultados de monitoreo y evaluación en mejorar pequeñas cosas, pero no en cambios de fondo. Creo que eso nos pone un poco en claro cuáles son las tensiones, tanto en la oferta como en la demanda, incluso en las situaciones en las que existe el diálogo, estamos todos hablando el mismo idioma, estamos todos convencidos de lo mismo. Y eso es lo que tenemos que trabajar desde los dos lados para comenzar a generar que incluso en estas buenas situaciones los resultados sean más prometedores. Yo quería mencionar algunas situaciones que tenemos hoy que creo que nos permiten avanzar y poder acercarnos mutuamente entre el hacedor de política y el que produce evidencia. Porque en verdad, me quedé pensando en el video, falta la segunda parte del video, pues. ¿No es cierto? Claro, o sea, no se trata, o sea, acá, y eso hay que ser bien claro, acá el problema no es de la gestión pública, el problema también es de los investigadores. Eso que quede claro, no saben, así de simple. ¿Ya? Entonces, es mutuo. Y si nosotros queremos realmente construir ese puente entre personas, hay que saber que no sabemos. Porque si crees que el problema es del otro, o sea, nos vamos a dar cuenta, ¿ya? Y no vamos a tener otra reunión probablemente, ¿ya? Pero volviendo a la parte propositiva, tenemos, yo creo, déjenme hablar de los sistemas administrativos que gobiernan la gestión pública y son transversales a todos y por los cuales cualquier mortal que trabaja en la gestión pública está preocupado. Presupuesto y por la Contraloría. Son dos cosas que tú trabajas en el sector público, menciona la palabra Contraloría y se pone en alerta, ¿no? Igual con presupuesto, bueno, de repente ahí se molesta, pero lo que hoy tenemos, pueden evaluarlo en diferentes niveles, pero yo creo que esto sí ya se tiene, es elementos dentro de la decisión de gestión presupuestaria a nivel nacional, en los 3 niveles de gobierno, que demandan información. Entonces, hoy, en el Perú, la evaluación y la información de desempeño tiene un espacio en un sistema administrativo. Entonces, hay un tema por el que nos podemos sentar a conversar y acercar oferta y demanda. 2 es en la Contraloría, ya, y eso puede abrir otra discusión si es que la Contraloría se tendría que meter o no en evaluación de desempeño, porque eso puede tener otro tipo de consecuencias, pero la Contraloría ya ha hecho cambios en su organización y está generando, tiene una oficina dedicada a control el control preventivo y desempeño, tratando, hay que decirlo, de ligar todas sus acciones de control a elementos de desempeño, no a ver si es que pusiste todos tus sellos, en fin. Entonces yo creo que ahí eso es una oportunidad bien grande para encontrar temas que nos puedan sentar en donde se pueden alinear claramente incentivos, por lo menos desde la gestión pública. Otra oportunidad que creo que es bien importante que se está desarrollando tiene que ver con esa información que le llega al usuario, no solamente al del ministerio o al de la dirección de evaluaciones, ¿no? Sino generar y producir información que pueda ser entendida y utilizada por los propios usuarios, ¿no? Y no se pueden imaginar el déficit de información que tenemos. ¿No? O sea, en un momento estaban mencionando todo el tema de la parte de recaudación de impuesto predial y todos los temas de títulos de propiedad. O sea, historias, ¿no? La señora venía cuando pagó el impuesto predial, no, es que ese es su título de propiedad y esto era oro en polvo. Entonces, tener elementos de información que le lleguen a los usuarios pueden ser poderosísimos en términos de los cambios que tenemos que nosotros generar y de la información que alimenta a finalmente el que tiene que tener la demanda por resultados y exigir que se cumplan las cosas. Entonces yo creo que ahí hay un espacio que podemos aprovechar mucho en términos del uso de la información en todos los aspectos en realidad, en todos
los actores que están en la cadena de decisión, pero quería yo resaltar esta parte final que tiene que ver con el usuario, el que finalmente recibe las cosas, debería en todo caso. Y el último tema sí tenía que ver con la producción de información, lo cual también eso es yo creo que hay buenas noticias, ¿no? Porque en Economía y Finanzas, en Hacienda, en esta Dirección de Calidad de Gasto, hay un presupuesto dirigido a la producción de evaluaciones, de diferentes tipos de evaluaciones, y también a la generación de encuestas que están ligadas a estos programas presupuestales que se han definido, que se vienen diseñando en todos los ministerios, con diferente nivel de avance y desarrollo. Pero lo importante es que estamos produciendo regularmente información, ¿no? O sea, la cantidad de no sé cuál es el presupuesto 2006, está Celso y Viviana que nos pueden contar cuál es el presupuesto que les han dado ahora, pero ya tenemos todos los años presupuesto que está generando información y además encuestas que pueden ser utilizadas por todos los investigadores, que además son públicas, ¿no? Y solamente para terminar en esta última parte de contexto, es las reglas de juego. Porque si bien hay elementos de oferta y demanda, también hay esta parte que son la parte más institucional o las reglas de juego, ¿no? En donde yo creo que sí se ha avanzado también de manera importante en comenzar a introducir mecanismos y reglas de juego que demandan el uso de información para determinado tipo de decisiones, por ejemplo, de asignación presupuestal. ¿No? Por ejemplo, con Carolina, acuérdate, cuando comenzamos a sacar los decretos supremos que crearon los nuevos programas, todos tenían un artículo, todos, que le ponían un plazo a la evaluación, todos. Y después ustedes vean las normas que se vienen creando después, ya en las conversaciones, se van al MEF y comiencen a hablar de evaluación, ya esa palabra forma parte de su vocabulario y la usan. Bien, mal, no importa, pero ya está ahí. Entonces yo creo que, y con eso termino, que hay sí muchos espacios para seguir fortaleciendo y acercando de los dos lados, repito, la evidencia y el diseño e implementación de políticas públicas. Sí creo que es súper importante pensar en ese ecosistema de nuevo. Y nos enfocamos, y quiero reiterar eso ahora, en hablar de dos actores, pero son muchos más actores que inciden. Y cuando uno piensa en fortalecer esos vínculos entre la evidencia y la toma de decisión, creo que tiene que pensar en esos actores y tiene que pensar en instrumentos que permitan fortalecer la capacidad de esos actores. Los formadores de opinión, que son muchas veces quienes, y los medios, que son quienes a veces también ayudan a que la investigación se traduzca finalmente en un tema que se pone sobre la agenda de debate. Muchas veces no tiene la capacidad para hacer eso, ¿no? Y la capacidad de realmente generar ese vínculo de calidad, de usar la evidencia. Entonces, hay muchas patas del sistema que tenemos que mirar y que podemos fortalecer. Me parece que hay un montón de oportunidades también, y quería aprovechar un minuto para decir que me parece que la discusión sobre el vínculo entre evidencia y políticas tiene que ir más allá de evaluaciones, ¿no? Las evaluaciones son súper importantes, pero hay otro tipo de investigación que es el que permite que cuando un MIDI llega y no tiene datos y precisa generar una hoja de ruta y una línea de base, se pueda apoyar sobre esa evidencia preexistente, ¿no? Me parece que eso es súper importante porque es investigación que va más allá de las evaluaciones, lo que también se precisa, y precisamos un sistema que genere espacio para apoyar ese tipo de investigación también. A ver, para juntarla, yo personalmente creo que puede sonar súper bacán tener un instituto planificador lleno de investigadores que están pensando y haciendo investigación, pero en la práctica me cuestionaría, me parecería súper difícil, y me pregunto qué sería distinto en qué reglas distintas tendría que tener esa institución al ser creada y en su operación, y cómo tendría que ser una isla tan extraña en el margen, dentro del sector público, para evitar comportarse como una institución dentro de las reglas burocráticas del sector público y con los mismos incentivos, etcétera.
Y creo que para eso hay otras instituciones que ya hacen eso y que más bien hay que potenciar la relación con esas otras, ¿no? Las universidades, los centros de investigación, los grandes centros de investigación de afuera. Yo creo que hay mucho espacio y que traen por delante un activo que es sumamente valioso y es la independencia, ¿no? Realmente asegurar la independencia en una oficina, por más bien estructurada que sea dentro del propio sector público, siempre va a enfrentar roces, siempre va a tener cuestionamientos. Yo creo que habiendo ya instituciones independientes, preferiría más bien comenzar a pensar cómo fortalecer la relación entre el sector público y quienes toman decisiones de política y estas instituciones independientes, ¿no? Donde el tema de la honestidad intelectual, del prestigio del investigador tiene un peso suficientemente importante para permitir una reproducción y un accionar mucho más transparente y claro, ¿no? Tengo varias preguntas, algunas que tienen que ver con esto. Quiero contestar una que tiene que ver con lo que decía Carolina en este momento, ¿no? No se trata de que se cree el MIDIS, entonces vamos a hacer una lista de todas las investigaciones que el MIDIS necesita y entonces ojalá los investigadores la hagan, incluso que el MIDIS logre movilizar recursos para que puedan hacerla. Sí, ojalá, ¿no? Súper interesante. Pero en realidad lo más importante es que ya haya investigación sobre pobreza, sobre los programas sociales, sobre los procesos que llevan a los pobres a superar la condición de pobreza, que un sector como el MIDIS pueda tomar como base para construir sus propios desafíos, sus propios desarrollos y generar nuevas preguntas más sofisticadas, ¿no? En mi ejemplo sobre los indicadores y la presión a Javier Escobar para que nos ayude, se basaba justamente en eso, en que Javier ya había mirado todos los datos, ya tenía un montón de propuestas y simplemente era, bueno, presionémoslo un poquito para que nos ayude, lloremos un poquito en su hombro para que venga y se conmueva y realmente traiga todo lo que ha hecho los últimos 15 años, ¿no? Y lo convierta en ese documentito que nos sirvió para pasar esa coyuntura, ¿no? Si en ese momento hubiéramos llamado a un concurso a ver quiénes podían ayudarnos con eso, no terminábamos nunca, seguíamos todavía trabajando en el tema y claramente lo que hubiéramos obtenido no hubiera tenido la calidad que tenía lo que logramos proponer en ese momento. Eso me lleva al segundo tema que está en una de las preguntas y es cuánto de la evidencia realmente nos ayuda a generar candados. Un montón, pero no automático. Para que se generen los candados, la evidencia tiene que estar muy metida en el tipo de políticas que se han adoptado, en cómo se rinde cuenta de esas políticas. Ustedes pensarán que es un tema súper menor, pero el hecho de que exista esta Semana de la Inclusión que instauramos con el MIDIS, es eso, es obligar al ministro del MIDIS a que se pare adelante y diga lo que ha avanzado, lo que ha hecho y cómo van sus indicadores. Eso lo puede hacer porque tiene algunos indicadores, porque tiene algunas metas, porque tiene alguna evidencia que compartir con el público, porque todos los años no le puede ir a contar que Juntos es un programa muy importante, ¿no? Entonces, yo creo que sí ayuda a generar continuidad, sí ayuda a generar algunos candados en el proceso, pero requiere mucho más que solamente tener la evidencia y el diálogo entre investigadores y el hacedor de política. Los medios de comunicación son fundamentales en eso, el poder compartir esa información con actores fuera de este ecosistema especializado también es importantísimo. Y esto me lleva a una cosa que decía Juan Pablo, la generación de información, ¿no? Dar acceso a información que pueda ser leída por distintos actores de manera diversa. Cuando llegamos al MIDIS, no, como les digo, la verdad que no había mucha información, comenzamos a agregar la información y lo más difícil era que venía un alcalde y nos decía, porque en mi distrito no hay usuarios de Juntos, o hay 4 usuarios de Juntos y en realidad yo tengo una lista de 700 que deberían estar. Entonces creamos una herramienta súper simple que se llama Infomidis, pueden verla en el MIDIS, uno puede entrar a cada distrito y saber cuántos usuarios hay de cada programa y cuánto presupuesto implica eso en el MIDIS. Esa herramienta súper simple, súper obvia, es fundamental para asegurar que uno se ahorra un montón de problemas y un montón de discusiones inútiles de hay 700 o 800 con el alcalde, pero también porque cambia la naturaleza de la relación con ese alcalde sobre lo que el alcalde puede pedir.
Hablando de alcaldes, me preguntan cómo está el acceso a evidencia en la toma de decisiones en la gestión de los niveles regionales y locales. Voy a pasar porque la verdad que es muy desigual, pero en la mayor parte de ellos hay bastante menos uso, creo yo, de evidencia de la que podría haber, y eso tiene que ver no solamente con las capacidades y la forma de tomar decisiones en esas instancias de gobierno, sino también con que hay pocos centros de investigación en provincias, las investigaciones que hacen los investigadores de las universidades, de las regiones, tienden a estar más en las ciencias duras que en las ciencias sociales, y eso limita. Áreas donde se tiene que explotar la evidencia con miras al próximo gobierno, casi todas, ¿no? O sea, en realidad ahí hay que ser abarcativo porque mientras más evidencia tenemos de partida, más posibilidades tenemos de que la discusión y el seguimiento sea mejor, sea más informado, nos lleve a una discusión más constructiva. Necesitamos ampliar esa base, esa puerta de entrada, digamos, para comenzar a darle valor. Pero creo que cada vez más va a ser más difícil que las decisiones de política pública se tomen solamente en base a una decisión política, sin tomar en cuenta la necesidad de tener una base sólida de evidencia para sostener esas decisiones de política. Sobre la pregunta de Miguel, si crear una agencia, la respuesta es no. No, ahí sí yo soy un enemigo de esa visión, ¿no? En parte ya Carolina ha explicado los argumentos. Yo les diría, para mí, ¿no?, desde la experiencia que yo he tenido en la gestión pública, justamente tratando de introducir decisiones informadas, esto no se trata de tener ahí un organigrama, gente que esté ahí enquistada. En algún momento, de repente los primeros son, no, todos estamos contentos, pero cuando tú creas algo en el sector público, desarmarlo es dificilísimo. Ese es otro seminario para contarles lo que cuesta cerrar un programa, ¿ya? Pero no, yo creo que lo que tenemos que seguir construyendo es reglas de juego que alineen incentivos, lo que les decía hace un momento. O sea, yo sí creo que introducir en algo que hacen todos, estoy hablando del presupuesto, que hacen todas las agencias que forman parte del Poder Ejecutivo, están ahorita en el Congreso, ¿no?, discutiendo la ley de presupuesto, todos pasan por ahí. Entonces, si es que nosotros comenzamos a introducir reglas de juego, que siempre se puede mejorar, pero que le ponen un espacio a la información de desempeño, eso es lo que tenemos que explotar. Generar el mercado y después las herramientas y el contexto que permita juntar a la oferta y la demanda. Yo creo que ese es el camino por el que tenemos que seguir avanzando. Sin duda hay mucho por recorrer, pero no. O sea, yo sí creo que las soluciones no son las agencias, ¿no? Bueno, tengo acá un conjunto de preguntas. Me dice uno que ¿en qué ocasiones conviene ser más pragmático y en cuáles insistir más en conseguir evidencia? Bueno, yo creo que hay que ser pragmático siempre y hay que insistir en más evidencia siempre, ¿no? Yo creo que acá, y volviendo un poco a la discusión en realidad en la primera sección, yo creo que tenemos todos una tarea muy grande, ¿no?, en términos de poder ponernos en el lugar del otro, ¿no?, en poder entender lo que no sabemos, saber los retos que tenemos desde donde nos toca estar para poder acercar la evidencia a las políticas y saber que para que las políticas tengan éxito y que para que se puedan implementar bien y lograr los resultados, por más que ese puente esté perfecto, depende de muchos otros factores también. Y tenemos que saber eso. O sea, hemos hecho una evaluación de impacto, acá está Viviana del MEF, que la ha liderado, sobre el programa de Beca 18, ¿no?, con buenos resultados, ¿no? Y eso es bien importante, bueno, para la negociación con el MEF sin duda es importante, pero si nosotros nos ponemos a pensar esto, cómo está afectando la percepción de la gente de que este es un buen programa, yo diría que probablemente bien poco, ¿no? Entonces, de repente sí necesitamos otros espacios que sumen
a que esto funcione. Y les digo, la evidencia puede ser contundente, tenemos los medios de comunicación ahí, tenemos los 17 argumentos irrebatibles, pero le ocurre algo a un becario. A uno. Tenemos 90.000 ya, o sea, contando las becas cortas, ¿ya? Tenemos ya 50.000 académicos, 51. Que lo ponen ahí en RPP, sale, se acabó el programa. Se acabó, y sabemos nosotros todos eso. Entonces, yo sí creo que es bien importante acá, en el momento en que queremos construir este vínculo importantísimo, creo que nadie va a discutir la importancia entre la relación con la evidencia y la política, ser conscientes también de los límites. Y de repente, a partir de ser conscientes de los límites, nosotros podemos ir encontrando otro tipo de soluciones, ¿no? Y digamos, ya con esto termino, porque una de mis discusiones, siempre discuto con Arrunatey, por supuesto. Entonces, Arrunatey, cuando él estaba a cargo de los programas y yo estaba del lado de las políticas, los incentivos y los mecanismos condicionados, ¿no? Venía pues el MEF, ¿no? Él hacía sus mapas de actores, ¿no? Y yo lo fastidiaba, pues. Sus mapas de actores, ¿para qué te sirve eso? Estás perdiendo el tiempo. Él me decía lo mismo con mis incentivos que no servían para nada. Pero yo sigo creyendo, obviamente, que los mecanismos condicionados y todo el tema de conductas y ayuda, o sea, sigo creyendo yo en eso, pero ahora que me toca estar liderando programas, estoy haciendo mis mapas de actores, ¿eh? Lo he llamado a Arrunatey para que me ayude ahí a cómo se hace eso. Pero mi punto acá con esta historia es, tenemos que ser conscientes de que no sabemos todo, y así va a ser. Ya no se trata, repitiendo este video incompleto, de que es solamente de un lado, ¿no? Entonces, si es que eso no se llega a construir, lo tenemos totalmente interiorizado. Porque por más de que nosotros pues tengamos, no sé, pues 25 años de educación, o bueno, yo no, pero alguno, y tenga muchos años de produciendo y que maneje pues 40 programas, etcétera, sentarse con una persona que con su firma está tomando decisiones que son determinantes, eso vale, y vale mucho, ¿ya? Entonces yo creo que ahí sí tenemos que comenzar, y con esto termino, a construir desde los dos lados estos espacios que se respeten y que comiencen a construir desde los límites y las oportunidades que cada uno ofrece, a generar no solo mejores políticas y mejor evidencia, sino lo más importante, resultados. Bueno, muchísimas gracias a los panelistas por esta interesantísima conversación. Muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado estos 2 días. Y a Carolina por haber venido desde Montevideo para estar con nosotros esta tarde. Y los invito a pasar a un brindis que cierra esta conferencia. Muchísimas gracias.